Estamos hoy con Paola Vergalo, que es doctora en Derecho por la Universidad de Stanford. Antes de eso estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y ahora es profesora adjunta en la Universidad de Itela, donde enseña Derecho. También es investigadora adjunta del CONICET. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por visitarnos. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hace muchos años que venís investigando el tema del aborto. Ahora llegó la hora de legalizarlo o de despenalizarlo por completo en la Argentina. Sí, efectivamente, creo que llegó la hora primero de dar una conversación que estaba postergada hace muchas décadas. Es una conversación típica de los procesos de modernización de las sociedades, de los cambios de los roles de varones y mujeres y también de la sexualidad. Y me parece que era una discusión pendiente de nuestro proceso transicional. Y creo que ha llegado el momento que distintas actoras han ido provocando y que finalmente, digamos, es un momento donde se han alineado el cambio social y parece que el cambio político, que era lo que faltaba. Hablas de actoras, pero hay un actor que es el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que por primera vez menciona la palabra en el Congreso, en el recinto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la postura de los hombres o cómo ha sido la postura de los hombres con respecto a este tema? Y también en un contexto donde las mujeres que están en el poder o que han estado en el poder, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, también de María Eugenia Vidal o de Lilita Carrió, que ha estado como legisladora prácticamente toda su vida política, no han impulsado el aborto, ¿no? Bueno, mira, las agendas de derechos y las agendas de modernización son agendas que pueden liderar varones o mujeres. Si uno va a la historia de las reformas legales sobre el aborto de los últimos 40, 50 años, las primeras, las más importantes, más masivas en el norte global, siguieron comenzando a mediados de los años 60 y con fuerza entre los 70 y principios de los 80. Todas esas reformas fueron lideradas por varones. Incluso la ley Veil, que recordamos de Francia, la asignamos a una de las muy pocas diputadas que integraban el Congreso francés en la época y el liderazgo fue de Giscard d'Estaing. La mayoría de los legisladores que a nivel estadual de los Estados Unidos avanzaron adoptando las leyes más progresistas a fines de los 60, principios de los 70, eran legisladores que con un 70% más aprobaron las primeras reformas. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que escribió el primer fallo más importante en la historia de la despenalización, el caso Roe v. Wade, estaba integrada solo por varones y el caso fue escrito, redactado por un juez nominado por Nixon. Y de ahí en adelante uno puede rastrear todos esos procesos de reformas y ver que fueron liderados básicamente por varones, que las mujeres estuvieron en las demandas, en la movilización, pero no estaban en el poder. Con lo cual no sorprende que un presidente pueda identificar una agenda de modernización de la que él mismo estuvo al margen en otro momento de la historia también. Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso? Vos hablás de todo un proceso, ¿no? Porque en la Argentina nosotros tenemos algo que está despenalizado del aborto, una parte, ¿no? Que sería cuando una mujer se queda embarazada producto de una violación. E incluso, me contarás ahora cómo fue, pero la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre esto y instó a todas las jurisdicciones a que haya un protocolo en los hospitales específico para lidiar con esta situación. ¿Cómo nos ha ido con eso? Bueno, mira, nuestra legislación data hoy de 1921. En esa época era de las más progresistas del mundo, porque era un sistema en el que se penalizaba el aborto durante los 9 meses, pero se establecían causales. Casi todas las legislaciones de Occidente tenían ese tipo de legislación. La nuestra tenía la mayor cantidad de causales en la época, digamos, con otros países que habíamos tomado como ejemplo para redactar esa legislación bien liberal de la Argentina de los años 20. Eso también es importante recordarlo. Ahora, esa norma en la práctica estuvo 90 años durmiendo, porque entendíamos, como en los países centrales también, hasta los años 60 ellos, que no implicaba el deber de proveer abortos en los casos en los que se exceptuaba la penalización. Peligro para la vida de la mujer, peligro para su salud o violación. Y en violación nosotros teníamos una discusión si era la violación de toda mujer o solo la de una mujer con una discapacidad mental. Entonces tuvimos esa norma escrita, pero una práctica de facto de penalización total. El feminismo argentino, que reclama la reforma de la legislación de aborto desde los años 70, con más incidencia a partir del proceso democrático,
siempre reclamó el abandono de esa ley. Pero también, en los últimos 20 años, empezó a reclamar que nos tomáramos en serio esa ley y esas excepciones. Entonces, la militancia del movimiento de mujeres empezó a educar, digamos, a la ciudadanía en que teníamos una ley liberal que podíamos aplicar, como hacía España, hasta hace muy poco, como hace todavía Inglaterra. Esa ley liberal la tratamos de aplicar, se convenció a los poderes ejecutivos de la nación o de las provincias que emitieron protocolos. Finalmente un caso que vos mencionás, el caso Fall, en el año 2012, hizo que la Corte aclarara que la norma que establecía el permiso para abortar por violación era una norma constitucional, que no había devenido inconstitucional como se decía, alegando que en 1994 se había reformado la Constitución, que era una norma constitucional, que era compatible con todos los compromisos en materia de derechos humanos que tiene la Argentina. Y además la Corte aclaró que toda mujer violada tenía un derecho al aborto. Eso quiso decir que entonces esas causas de aborto que eran legales debían implicar que el sistema de salud del país, sus 24 subsistemas, proveyeran esos abortos. Y a partir de ahí entonces empezó la lucha por implementar ese fallo. Y ahí no nos fue bien. Nos fue relativamente mal, porque primero estábamos en el 2012 aclarando que lo que los legisladores de 1921 decían era legal. Y después teníamos que convencer al sistema de salud de que se lo tomara en serio. Y el sistema de salud no se tomó en serio hasta hace muy poco y todavía sigue sin tomarse en serio en muchas provincias del país, que la Corte se expidió diciendo que estas normas eran constitucionales y que había que proveer los abortos en caso de violación, que había que regularlos. Y también la Corte advirtió que no proveer esos abortos generaba responsabilidad internacional para el país y también, por supuesto, responsabilidad administrativa, penal, civil para los profesionales que no hicieran esos abortos. Sin embargo, hasta hoy hay provincias que han regulado más conservadoramente que lo que la Corte exigía, hay otras que no han regulado y hay solo 10 provincias que se han ajustado a las instrucciones de la Corte. Y yo creo que esto es parte de algo más profundo, de un fenómeno de relativismo legal que tenemos los argentinos y las argentinas, que implicó además que la dirigencia política no acompañara la práctica de cumplir con esta orden de la Corte. Así como el fallo Clarín se empezó a implementar al día siguiente, el fallo de aborto todavía hoy no se implementa en el país. Por eso hay como una discordancia entre empezar a debatir la ampliación de un derecho cuando todavía no podemos implementar esa partecita que acordamos tantos años atrás. Es decir, hoy en día, ¿qué implica esto? Porque a veces uno teoriza demasiado, ¿no? ¿Qué implica una mujer que es violada y está embarazada y va a un hospital público y firma, yo fui violada, porque creo que es así la forma, ¿no? Sí. O sea, tiene que hacer una declaración jurada, decir, yo fui violada. ¿Puede que no sea atendida? Depende del lugar del país donde esté e incluso en las jurisdicciones donde hay protocolos y algunos hospitales lo hacen, puede ir a un hospital donde no se haga, porque hay objetores o porque simplemente dejamos no hacer, digamos. Entonces, la verdad es que está absolutamente atravesado por la subjetividad porque no ha habido un compromiso de política pública con perfil alto. Esto no es solo una cuestión del derecho, no es solo regular, es hacer cumplir las reglas y como todos sabemos, este es un tema que atraviesa a muchas personas subjetivamente que no pueden diferenciar sus creencias de sus funciones profesionales y sus deberes frente a los derechos de las pacientes. Entonces, lo que sucede es que cuando además el arco político de la gestión pública no se compromete con la exigibilidad de estas normas, cada uno cree que puede seguir administrando sus creencias sin respetar, digamos, los derechos de las mujeres. Entonces, lo que sucede hoy es que es absolutamente contingente al lugar del país en el que estés y el momento en el que vayas a un servicio de salud, porque te toca el profesional que todavía sigue creyendo que no está obligado, que sus creencias priman por sobre los derechos de la mujer y ese aborto se deniega, o lo que sucede es que las mujeres no creen que el sistema se haya tomado en serio este deber de proveer los abortos y entonces las mujeres tampoco van. Otra pregunta sobre la realidad, sí, digamos, porque a veces también teorizar sobre si es punible o no es punible. ¿Las mujeres hoy van a la cárcel cuando abortan? Lo que nosotros tuvimos siempre fue una norma que penalizaba, un entendimiento de que las permisiones en realidad estaban eliminadas o no estaban escritos, pero lo que no tuvimos realmente como comunidad fue el interés masivo
en meter a todas las mujeres que podríamos haber metido presas por haber abortado. Entonces lo que hemos tenido es un claro doble estándar de uso de la política criminal. Usamos la norma criminal por su función simbólica, pero nunca nos tomamos en serio la protección de la vida en gestación pensando en salir a investigar todos los datos que tenemos por año, con nombre y apellido, de mujeres que ingresan al sistema de salud por una complicación del aborto. Algunas de las cuales tienen abortos espontáneos, pero la minoría de esas mujeres tuvieron abortos espontáneos. Si nos tomamos en serio la penalización, deberíamos haber tomado esos registros y haber ido a investigar a todas, incluso a las que tuvieron los abortos espontáneos, porque podrían estar mintiendo. Hasta que no lo probemos, no sabemos. Eso es un gran disparate, por supuesto. Y entonces lo que sucede es que como sociedad hace mucho que tenemos un acuerdo de no penalizar, aunque ese acuerdo tampoco es total. Hay algunos lugares, sobre todo provincias, lugares más exentos del control, digamos, donde a veces se dan abusos como los que vimos en los últimos años en el caso Belén. Ese caso no es un caso que representa una situación masiva de puesta en cárcel de las mujeres. El caso Belén. Pero representa ese caso extremo en el que distintos actores de un sistema de salud se ensañan con una mujer y distintos actores del sistema penal también se ensañan. Porque en la mayoría de los casos en los que ha habido denuncias, porque siempre ha habido denuncias, siempre ha habido mujeres denunciadas, ha habido juicios. En algunos casos incluso ha habido encarcelamiento. Nosotras en el 2008 hicimos un pedido de informes al Ministerio de Justicia y había habido en 10 años 22 mujeres condenadas por el delito de aborto, lo cual es nada comparado con todas las que podrían haber ido presas si nos lo hubiéramos tomado en serio el delito, pero es muchísimo porque esas 22 sufrieron una arbitrariedad vergonzosa frente a todas las que sabemos que abortaron que nunca fueron investigadas. Entonces ese relativismo con el uso de la norma para generar simbólicamente una prohibición, pero la tolerancia y la arbitrariedad de que algunas no son toleradas es la injusticia profunda de la historia de estos 100 años de norma no discutida. Ese es el saldo más terrible, digamos, de esa deuda de la democracia. Las mujeres que han muerto en la inseguridad del aborto clandestino, con la idea de todo el mundo de que eran pocas. Eran mujeres, eran seres humanos nacidos con sus vidas, con sus hijos en muchos casos, con riesgos a veces para su salud, algunas que habían sido violadas, que recurrían al sistema clandestino y muchas de ellas, 3.000 y algo, dejaron su vida en ese tabú colectivo. Otras tuvieron abortos inseguras, otras complicaciones, pérdidas de su capacidad reproductiva, etc. Y todas, seguro, tuvieron miedos, un montón de traumas, digamos, del hecho de la ilegalidad, además de los traumas culturales si eran católicas. Digamos, de estar violando una norma mucho mayor que la norma colectiva del derecho penal, la de la creencia en Dios. Con lo cual, digamos, este tabú tiene muchos costos históricos, además de, obviamente, implicar, digamos, impactos en cómo ejercemos nuestra libertad sexual, varones y mujeres. Ahí recién mencionaste seres humanos nacidos. Parte de la discusión, gran parte de la discusión, ya sea moral o religiosa, tiene que ver con si uno está cometiendo un asesinato, ¿no? cuando aborta, que también habría que ver por qué existe una palabra diferente, ¿no? Aborto y asesinato. Pero, ¿cuál es el estado de situación con eso desde el punto de vista legal e incluso tomando las últimas reformas que hablan de que la vida se da con la concepción, el último Código Civil? Bueno, mira, el derecho tiene muchas normas que regulan la protección de la vida. La mayoría regula la protección de la vida a partir del nacimiento y algunas normas se refieren a la vida gestacional. Y algunas dentro de esas se refieren al punto del comienzo de la vida. El aborto no ocurre nunca al comienzo de la vida, con lo cual esto es importante. Y el derecho en general lo que hace es regular la protección de la vida gestacional y la vida de las personas nacidas también de forma incremental y con distintos mecanismos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuando tenés un accidente valora el daño producido para estimar una indemnización distinto cuando sos un bebé, un niño de 3 años, un adulto que trabaja, un adulto mayor? La vida, de hecho, económicamente se va valorando cada vez más hasta un momento en el que se ameseta y después empieza a valorar menos por su rendimiento económico. Entonces, el derecho civil, cuando tiene que valorar la vida, indemniza de distintas formas esa vida. Incluso a una madre que está embarazada, a una mujer, perdón, que está embarazada, la indemniza distinto que a una madre que está con su bebé si hubo un accidente. O sea que el derecho civil hace eso. El derecho penal hace también eso.
distingue el delito de aborto del delito de homicidio. Entonces, eso refleja esos conceptos y la evaluación de la pena refleja que el derecho sensatamente da cuenta de distintos valores y en el caso de la vida gestacional, un valor incremental. Entonces, por eso podemos manipular embriones y no podemos manipular niños. Por eso cuando descartamos embriones no hablamos de un asesinato y tampoco hablamos de genocidio cuando descartamos masivamente embriones. Todas esas distinciones técnicas legales, el genocidio es un concepto técnico legal también, reflejan que el derecho usa distintas formas de valorar la vida, en el plano civil, en el plano penal, etc. Necesita esas regulaciones para otros objetivos, por ejemplo, para definir la herencia. Ahora, una forma precaria de pensar el derecho ha llevado a confundir a la gente el hecho de que haya que tener estas regulaciones para proteger bienes, intereses, para gestionar la coordinación de la vida en sociedad, con el hecho de que eso implique que debes usar el derecho penal para proteger esa vida desde el momento de la gestación. Y que eso implica además, para algunos, que no hay nada del otro lado, que no hay ningún interés o valor o derecho que haya que ponderar. Lo que todas las legislaciones occidentales hacen desde los años 60 y 70, cuando discuten esto en los tribunales constitucionales, es entender que primero la vida gestacional se protege incrementalmente. Y frente a ese interés en la protección incremental, hay un conjunto de derechos de las mujeres. Y las legislaciones van aludiendo a distintos derechos. El derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la privacidad, a la igualdad, la justicia social, etc. Distintas referencias. Esos derechos de las mujeres, como en cualquier conflicto, lo que hace el derecho es administrar conflictos y tensiones entre todos nuestros derechos e intereses, hay que ponderarlos. Entonces hay que ponderar un interés incremental en la protección de la vida gestacional, que es un valor, que está además reconocido en distintas normas, etc., y los derechos de las mujeres, que están reconocidos en muchas normas, que quienes solo miran el derecho a la vida, protegido en la etapa gestacional, olvidan. Entonces, un sistema jurídico constitucional, moderno, razonable, lo que hace es lo mismo que hace frente a otros conflictos. Administra y pondera. Y en esa ponderación, lo que se ha considerado son que hay derechos e intereses en esa protección de la vida gestacional que van creciendo y entonces por eso se va modulando de distintas formas cómo se regula en el embarazo temprano, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Nunca igual el hecho de que haya un interés social en la protección de la vida gestacional implica un deber de usar la política criminal para regularlo. Porque esa es otra segunda decisión. Uno reconoce que hay intereses, derechos y después elige de un menú de opciones, de herramientas que tiene la legislación de las democracias constitucionales para ver cómo induce simbólicamente a la sociedad a respetar ciertos valores, o en realidad lo que hace es traduce los valores de la sociedad en su derecho, y después también quiere inducir conductas. Entonces el derecho penal aquí funciona para desincentivar supuestamente. Uno de los argumentos más fuertes que han usado los tribunales en los últimos 40 años, es que además hemos visto que el derecho penal no es eficaz para desincentivar la conducta, con lo cual no logra el objetivo que la política criminal, cuando se involucra en la conversión de aborto, dice buscar, que es desincentivar el aborto. Lo que vemos es que las mujeres resisten eso y van a los sistemas clandestinos. Incluso hay algunas estadísticas internacionales que dicen que en aquellos lugares donde se legaliza el aborto, disminuye la cantidad de víctimas. Exacto. Bueno, hay algunos estudios recientes que lo que hacen es mirar los cambios en las sociedades que más recientemente han cambiado su derecho. Eso sucedió en Sudáfrica con la transición post-apartheid, en Rumania también con la transición democrática, y entonces tenemos datos para esos cambios, ahora Uruguay. Y ahí estamos midiendo cambios recientes. Pero los datos más interesantes son datos viejos de la mayoría de los países que legalizaron en los años 70 y 80. Hay que ir a buscar esos estudios donde es mucho más contundente, porque en esa época las cifras eran más parecidas a las que tenemos hoy nosotros aquí. Y esos estudios hechos en California a nivel estadual, con el pre y post legalización, muestran datos muy contundentes de las primeras etapas de legalización que vivió el norte global. Había ahí muchos más datos previos para estimar el cambio y mucha más capacidad de recursos para observar el post
efecto, digamos, de la legalización. Hay varios estudios en ese sentido, hoy son viejos, pero son estudios que muestran el proceso en los países centrales, que fue más temprano que entre nosotros. ¿Mueren menos mujeres allá donde el aborto es legalizado? Se reduce no la punible? incidencia del aborto inseguro en la estadística de muerte materna. ¿Y hay menos abortos? Eso también es difícil de estimar, porque como sabés, lo que hay antes de la legalización es una estimación de una cifra negra. Y lo que vas a tener después es un registro. Entonces, lo que puede pasar es que puedas registrar más, porque como son legales, puede ser que creas que subió la demanda. Lo que pasa es que se te está blanqueando una cifra negra. Con lo cual, medir exacto si baja o sube inmediatamente después de la legalización es más complejo. Ahora bien, con los años, los abortos sí bajan. Cuando hay registro de legalización, en las cifras de legalización no hay subidas y no hay subidas proporcionales, digamos, a lo que puede ser el aumento de lo que uno hubiera esperado dado la suba de la población. ¿Cómo crees que se va a dar el debate? Creo que el debate está llegando tarde a la sociedad argentina. Creo que la política está recogiendo algo que estaba pasando, que tiene claramente un corte generacional, porque es parte de este proceso de modernización. Creo que además Buenos Aires es una ciudad muy moderna en muchas cosas y estaba muy rezagada. Ahí hay desigualdades grandes en el país entre centros urbanos y no urbanos, etc. Entonces creo que los centros urbanos del país hacía más que tenían estas conversaciones en lo privado, que hay más movilización, como vemos en las calles, sin inhibiciones respecto a abrazar consignas en este tema, y que la política lo que está haciendo es recoger el cambio cultural con el corte generacional, con lo cual a los que no pudieron hablar del tema durante muchos años hay que hacerles, digamos, una actualización veloz para desarmar el tabú. Entonces creo que socialmente hay muchas formas en las que partir este diálogo. Una importante es la generacional. Creo que mi generación para arriba y bastantes años para abajo, por lo menos para los que tienen promedio 30 años, vivió en ese tabú. Y ahora está un poco desconcertado y necesita como que es la mayoría de los diputados. Exactamente. Entonces, por eso la política llega tarde. Pero la política también está viendo las calles, está viendo lo que ha hecho el movimiento de mujeres, también lo que han hecho el arte, la cultura, las redes sociales, que son importantísimas, y muchas organizaciones de la sociedad civil más profesionalizadas. Todas ellas han trabajado mucho y lo que vemos entonces es que finalmente se ha producido ese cambio más masivo generacionalmente y ahora lo que hay que hacer es sumar ese conocimiento técnico que se estuvo produciendo para educar a estas generaciones que no pudieron hablar y no pudieron acercarse al conocimiento, porque a mí me parece también importante eso, al conocimiento del derecho, al conocimiento de la salud pública, porque el tabú nos impedía ver la información. Cuando alguien decía, yo estoy en contra del aborto porque tuve un aborto espontáneo, estaba negando la ciencia. La ciencia diferencia claramente, y la medicina desde hace mucho, que no es lo mismo como fenómeno un aborto espontáneo que un aborto inducido. Entonces, la negación del estado del conocimiento solo es explicable como un tabú. Y es imperdonable en un liderazgo, por supuesto. Porque ahora ya no vos es... acá nos estás dando un montón de argumentos basados en lo jurídico, en la salud pública, como recién mencionabas. ¿Vos te imaginás que esos argumentos van a estar en el centro del debate en diputados y en el Senado? ¿O más bien temés que vuelva a meterse esta, digamos, irracionalidad o creencia o moral propia de los miembros del Congreso? Yo creo que obviamente este es un tema que nos atraviesa a todos moralmente y en nuestras creencias, a los ateos, a los agnósticos y a los creyentes en todas las religiones. Digamos, la visión sobre la sacralidad de la vida es parte de lo que un ser humano tiene o no. Incluso siendo un humanista, un laico, uno puede creer que hay algo ahí que es especialmente valioso. Entonces eso va a estar, eso no es eliminable. Lo que creo que la Argentina tiene hoy es una sociedad que distingue entre las creencias de sus dirigentes y la posibilidad de hacer de esas creencias una razón pública para legislar. Esa distinción es lo que se ve, por ejemplo, en el discurso del gobierno, del presidente, del jefe de gabinete o de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando dicen yo estoy en contra del aborto, yo no haría un aborto, pero no voy a evitar la conversación pública o la sociedad está madura para esta conversación. Lo que hace falta en una dirigencia católica, individualmente, no
en un país no confesional, es identificar la distinción entre mis creencias y mi rol de funcionario público. Eso es un católico liberal, eso es lo que no teníamos. Un católico que puede distinguir que en su casa está en contra del aborto, no abortaría, no contribuiría a un aborto, y el hecho de que gobierna un país donde las mujeres abortan, donde las mujeres se mueren por abortar, donde todo eso además ha convivido con una falta seria de respeto al desarrollo de las políticas públicas para prevenir el aborto. Porque si además esto lo hubiéramos hecho en un país donde dimos educación sexual integral en todos los últimos 40 años como mínimo, donde trabajamos para garantizar el acceso a la anticoncepción, a la educación en anticoncepción y a la consejería respetuosa, etcétera, con información, con opciones sobre métodos, etcétera, yo creería que además había una preocupación en evitar el aborto. Pero si tomábamos conciencia de que las políticas de salud reproductiva tardaron años en existir porque hubo que aprobar una ley para que existieran. No podía haber políticas si no había una ley, cuando eso no es absolutamente así en casi ningún otro caso. No necesitamos una ley para combatir la inflación, para combatir la inflación. Entonces, no tuvimos esas políticas. Peleamos años, el feminismo peleó años por esa ley. En 1996, una ley de salud reproductiva para dar acceso a la anticoncepción y consejería tenía aprobación de diputados y no pasó en el Senado. Pasó en el 2002. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que teníamos un país mucho más pobre, mucho más empobrecido, y la pobreza implicaba incluso falta de acceso a la anticoncepción. Y tardamos años en darle presupuesto a ese programa y en tomárnoslo como una política pública. El gobierno actual por primera vez acaba de subir a dirección el estatus del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Entonces, lo mismo con la educación sexual y lo mismo con la política de respeto de los derechos de las mujeres madres que trabajan. Porque si yo quiero que, entre otras consideraciones, las consideraciones materiales no constriñan la decisión de seguir adelante un embarazo que uno no planificó, lo mínimo que debía hacer era tomarme en serio los derechos de las madres. Que es otro tema de 2018. Exacto. Que hace congruente tomar las dos agendas.